experto en cognición, a cargo del doctor Eduardo Kigan. Un espacio para hablar sobre terapia cognitiva conductual en Los años no vienen solos. Muy buen día, doctor Kigan, ¿cómo le va? Días. Ahí está. Ahora se te escucha. Muy bien, estamos con un programón hoy, estamos acá dispuestas a escuchar, vamos a charlar un poquito sobre el TOC. Porque el famoso TOC, que todo el mundo habla, pero no sabemos bien de qué se trata. Sí, queremos saber si somos un poquito ordenadas o nos gusta que las cosas estén un poquito derechas, ¿no? Sí. ¿Tenemos TOC o somos gente prolija o cuáles son las diferencias, ¿no? Sí, entre lo que es una patología, ¿no? Y lo que es cierto perfeccionismo, cierto disfrute por el orden, por la organización. Y que también ¿no es cierto? Esta pandemia muchas veces se exacerbó en algunas personas, ¿no es cierto? Uy, sí. Eduardo, que el tema de la pandemia también generó a veces esta cuestión de estar tan encima de la limpieza. Primero, que es el TOC, ¿no? Las pandemias en realidad siempre exacerban los cuadros obsesivo-compulsivos, porque uno de los temas del trastorno obsesivo-compulsivo es la preocupación por la contaminación. Entonces, en un contexto en el cual todas las noticias, todas las informaciones son sobre los peligros del contagio, los cuadros obsesivos compulsivos tienen una chance muy alta de exacerbarse. Está descrito ya de todas las pandemias y en esta obviamente volvió a ocurrir. Claro. ¿Y qué es un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo? El trastorno se llama así porque involucra dos cuestiones. Por un lado, involucra obsesiones. Las obsesiones son pensamientos intrusivos. Un pensamiento intrusivo es un pensamiento que aparece e interrumpe una corriente de pensamiento que no tiene que ver con ese tema y se parece como a los cartelitos que nos prende la computadora cuando vamos a hacer algo y nos dice, ¿está usted seguro? Digamos. La intrusión mental tiene que ser una intrusión mental no deseada. Para que se convierta en una obsesión, las intrusiones mentales tienen que tener un contenido que sea contrario a los valores del paciente. Normalmente es una idea que al paciente le parece aberrante, inadmisible. Y el segundo elemento son las compulsiones, que son, muchas veces pueden ser actos mentales o pueden ser actos de movimiento concreto, que tienen por objetivo cancelar la amenaza que aparece en ese pensamiento intrusivo. Sé que la explicación es un poco larga, así que lo voy a hacer con un ejemplo sencillo. Si yo pienso que tal objeto está contaminado, entonces puedo pasarme horas lavándome las manos para erradicar la contaminación y sentirme compelido a lavarme las manos, por eso lo de compulsión. Claro. Hasta que tenga alguna sensación de convicción de que he eliminado eso, pero eso puede llevar a repetirse tanto que me tome mucho tiempo y que termine lastimándome la piel de las manos. Claro. Y en la energía que le pones a esto todo el tiempo, todo el día, es una vida invivible, digamos, si uno piensa en una persona que hace esto, ¿no? Muy sufrida. Muy sufriente. Así, el trastorno obsesivo compulsivo realmente de muchos de los trastornos mentales es uno de los que genera más sufrimiento. Afecta entre el 1 al 3% de la población, es más frecuente de lo que se pensaba, porque muchas veces las personas que padecen trastorno obsesivo compulsivo no lo quieren comentar porque se sienten avergonzadas de esas intrusiones, justamente porque son contrarias a su sistema de valores. Claro. ¿La persona siente vergüenza cuando tiene este trastorno? Es frecuente que se avergüencen de las intrusiones, porque, por ejemplo, voy a dar ejemplos clásicos, y es una persona joven que tenía la idea de tener relaciones sexuales con la madre, entonces eso le producía una reacción de asco y de espanto, pero claro, el problema no es que aparezca ese pensamiento, el problema radica más bien en que los pacientes toman eso muy en serio y creen que eso implica algún mensaje profundo o que eso revela que tienen el deseo de llevar a cabo esas cosas. Entonces se torturan mucho con eso. Claro, claro. Sí.
Y las obsesiones tienen como ciertas temáticas, ¿sí? Como la Sí. limpieza puede ser una, ¿no? La higiene, el contagio. La contaminación, que es la que abarca todo eso, es probablemente la temática más común. Las sexuales, o sea, tener sexo con alguna pareja que sea inadecuada, inadmisible. Las religiosas han bajado mucho de frecuencia porque la gente es mucho menos religiosa hoy en día que hace 100 años, pero también están las de sacrilegio, las de blasfemia, están las de simetría, la preocupación por la simetría. Sí. Porque las cosas estén ordenadas y simétricas. Exactamente. Y ahí hay una confusión entre bueno, porque uno conoce gente que a veces está moviendo todo el tiempo las cositas así, viste, para que te queden, pero digo, para hacer trastorno es que te tiene que pasar esto que dijiste antes, ¿no? La compulsión, y que la repetición, ¿no? Digamos, para hacer que trastorno, sea un trastorno, sí. Hay algunas reglas. Primero, sí. Las compulsiones tienen que demandar más de 1 hora por día. Es mucho eso. Claro. En segundo lugar, la persona no tiene que vivir como algo que se le impone, que le genera mucho malestar, y si no ejecuta la compulsión, inmediatamente sentiría un malestar bastante agudo. ¿Sí? No es una mera cuestión de ser prolijo, porque eso puede tener que ver con rasgos de personalidad adaptativos, como lo que se conoce como ser concienzudo o responsable. Por eso es un poco triste cuando se banaliza esto, que genera un montón de sufrimiento, como si fuera una cuestión de ser excesivamente prolijo. Claro, eso es importante, porque es muy diferente sufrir que ser a lo mejor prolijo cuando uno pone una mesa, cuando uno hace un trabajo, porque también la prolijidad impone cierto orden, digamos, cuando uno trabaja, si no sería un caos. El orden y la prolijidad es un valor. Claro. Y eso no es además la característica del trastorno obsesivo compulsivo. Los pacientes que tienen preocupaciones de simetría lo viven como algo muy sufriente y tienen la sensación de que de no proveer ese orden o simetría ocurriría algo catastrófico. Claro. Por citar a una persona, una persona que se negaba a hacer los cheques de la empresa porque consideraba que su caligrafía no iba a estar a la altura de la tarea, tenía temor a equivocarse y por ende pensaba que de equivocarse en un cheque como que arrastraría el nombre familiar por el fango, una cosa por el estilo. Claro. ¿Y cuál es el tratamiento para este trastorno obsesivo compulsivo? El trastorno obsesivo compulsivo es una patología maravillosa porque solo responde a tratamientos serios y tiene 0 respuesta a placebo. O sea, ningún tratamiento así inspirado en la fe o algo por el estilo sirve para nada. De hecho, los pacientes suelen empeorar. La primera línea de tratamiento es la terapia cognitivo-conductual o la medicación, los psicofármacos, o la combinación de ellos dependiendo digamos, dentro de la terapia cognitivo-conductual hay una serie de alternativas. Tratamiento con mayor evidencia se conoce como terapia de exposición y prevención de la respuesta. Los resultados son bastante buenos. ¿Y tienen recaída los pacientes? ¿Se curan definitivamente de eso o pueden tener recaídas? Ese es un punto importante. En general, nosotros no hablamos de cura en los trastornos mentales porque en realidad uno podría discutir seriamente si son enfermedades médicas, por un lado, y por el otro lado, es un tema muy complejo para expertos, digamos, pero el punto más sencillo es, si por cura lo que se entiende es una erradicación de por vida, no hay manera de saberlo eso. Claro. Las recaídas no son infrecuentes, pero los pacientes pueden tener años entre episodio y episodio con muy buena calidad de vida, y el tratamiento hace unas diferencias enormes en términos de la calidad de vida. No es que es imposible la recaída, la reaparición del episodio, pero es infinitamente mejor que vivir todos los días con trastorno obsesivo compulsivo, porque si no es crónico el trastorno. Claro. ¿Y por qué surgen las obsesiones, doctor Kigan? A ver, hay una serie de explicaciones, hay explicaciones de diversa índole, hay factores biológicos en los cuales yo no soy experto, pero el trastorno obsesivo compulsivo se asocia con problemas en los ganglios de la base del cerebro,
hay una serie de patologías que se relacionan con el trastorno obsesivo compulsivo y bueno, vamos a hablar de una explicación, digamos que el modelo cognitivo-conductual lo que dice es que el problema no radica en la aparición de las intrusiones, y de hecho una investigación que se hizo hace unos 40 años atrás, muy interesante, que mostraba que en realidad todos los seres humanos, la inmensa mayoría de los seres humanos, tienen las mismas intrusiones que los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, pero reaccionan distinto frente a ellas, no las toman tan en serio, no las catastrofizan, claro. Y no se sienten compelidos a hacer nada al respecto. Claro. Entonces, la idea del modelo teórico es que esa forma de evaluar las intrusiones produce una ansiedad elevada, el paciente luego reduce la ansiedad ejecutando la compulsión, y esa reducción de la ansiedad lleva a que la compulsión se repita y se genere un círculo vicioso muy grande. La consecuencia negativa es que, si bien baja la ansiedad, la intrusión se vuelve más frecuente y además toma como un aspecto central en la mente del paciente, a punto tal que el paciente siente que después no piensa en otra cosa que no sea el contenido de la intrusión. Claro, es un mecanismo fallido para controlar la ansiedad. Exactamente, porque se intenta controlar algo que no se puede controlar. Como los pensamientos son involuntarios y los pacientes tratan de no tenerlos, suelen gatillar un mecanismo que produce un efecto que se llama procesamiento irónico. Cuanto más trato de no pensar en algo, más frecuentemente termino pensando en eso. Totalmente. Sí, sí. Bueno, qué tema interesante. Súper. Estaba pensando la duda patológica también, la duda, ¿no? Cuando muchas veces la duda empezamos a tener esas cuestiones. La duda lleva al otro tipo de conductas que se llaman las corroboraciones, y la duda es central en el trastorno obsesivo compulsivo, porque uno de los problemas que tienen estos pacientes es la dificultad para lidiar con la incertidumbre. Claro. Entonces, la incertidumbre, las para estar seguros. Claro, y la incertidumbre es parte de la vida, es muy complejo eso. Absolutamente, por eso una patología muy asociada a esta es lo que se conoce vulgarmente como hipocondría, que es el nombre técnico del trastorno de ansiedad por enfermedad, donde los pacientes quieren estar seguros de estar sanos, y eso es imposible. Uno puede estar seguro de estar enfermo, pero es imposible estar seguro de estar sano. Claro. Entonces viven corroborando. Claro. Bueno, pero hay tratamiento, y sabemos que la terapia cognitivo-conductual tiene efectos, ¿no? Yo pensaba, quizás el grupo de los más jóvenes es donde se desencadena el TOC, no de la gente mayor. Eduardo, normalmente se instala en la juventud, pero ¿no? puede aparecer en la niñez, y es más común que aparezcan los varones en la niñez, y cuando aparece en la niñez los cuadros tienden a ser más graves y el pronóstico un poco peor. Pero tanto la terapia cognitivo-conductual como los fármacos funcionan realmente. Los pacientes pueden vivir una vida infinitamente mejor. Pero sí, es una patología que se instala normalmente en la juventud, pero después es crónica. Claro. Y hay que ver... Se transforman en viejos con TOC. Claro, porque no fueron diagnosticados en su momento, y porque no había, digamos, el conocimiento que hay hoy en día para el diagnóstico, ¿no? Y además para el tratamiento, ¿no? Sí. Bueno, le agradecemos muchísimo, doctor, el haber estado con nosotras en este mes con este tema, y bueno, vamos a volver, no abrimos más preguntas porque queremos porque reservar mucho más para la próxima. Y dejemos para el próximo encuentro. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Hasta luego, buenos días. Buenos días.